contemporánea a través de la revista del Journal of Bone and Joint Surgery americano. Los médicos Le Tournelle y el profesor Émile Le Tournelle y Judet, desde París, Francia, nos mandan este mensaje al mundo entero. 1964, basado en radiografías, nos explican de la importancia de saber interpretar y poder definir los diferentes patrones de fracturas que vamos a tener en estas fracturas de acetábulo. Para ello se basaron principalmente en imágenes radiográficas. En la imagen AP de pelvis tenemos varios conceptos, me voy a señalar de este lado. Podemos ver la línea iliopectínea, que va a ser la traducción de la columna anterior, la línea isquiática, que va a ser la traducción de la columna posterior, el techo, que es la parte más superior del acetábulo, tenemos la pared anterior, la pared posterior y la U radiográfica, que sería el trasfondo. Perdón, ese era el AP de pelvis. Nos vamos. Esta es la oblicua alar, es una orientación de 45 grados, en la cual vamos a ver todo el ala del ilíaco y vamos a ver la columna posterior y la pared anterior. Tenemos el perfil de la parte del isquio y después nos vamos a la oblicua obturatriz. Lo principal que vamos a ver es el agujero obturador de frente y vemos el perfil del ala del ilíaco y vamos a ver toda la continuidad de la columna anterior y de la pared posterior. Podemos ver parte de la rama isquiática. En ese entonces no teníamos lo que ahora es el tomógrafo. El tomógrafo, yo creo que en cualquier ciudad de población moderada o grande ya cuentan la mayoría de las clínicas. Puede ser una tomografía simple o una tomografía de reconstrucción tridimensional. Tenemos la vista sagital, mano izquierda, en la superior derecha tenemos la vista coronal y la derecha inferior tenemos la vista axial, la cual nos va a dar más detalle de diferente patrón. Simplemente la clasificación son dos grupos, el trazo simple y el trazo complejo. El trazo simple va a afectar la pared anterior, la columna anterior, la pared posterior, la columna posterior y un trazo simple y puro que será el transverso. Vamos a ver uno por uno. Tenemos en el diagrama la fractura de la pared anterior, en el cual en la imagen de AP de pelvis van a ver cómo afecta la línea iliopectínea con un desplazamiento hacia medial. En la vista oblicua alar se distingue un fragmento de la pared anterior en la parte inferior cerca de la cabeza femoral. Y en la tomografía axial se define el patrón de esta fractura de la pared anterior. El segundo patrón de fractura simple es cuando afecta la columna anterior con sus diferentes variantes. Este tipo de trazo puede afectarse en diferentes partes del ilíaco, se puede salir en diferentes partes de la cresta y ahí está la diversidad de variedad. Aquí podemos ver en las radiografías AP de pelvis el desplazamiento de la línea iliopectínea, el desplazamiento de la columna anterior y la proyección de la cabeza hacia la línea media. Tenemos una tomografía coronal, y la sagital, en la cual se distingue claramente el patrón simple de la columna anterior. El tercer grupo son las fracturas de la pared posterior, un trazo simple que afecta esta estructura. Y yo creo que es el trazo más frecuentemente que vemos nosotros en nuestros hospitales. Es la luxación coxofemoral que rompe la pared posterior y la rompe en diversidad de formas. A veces es un gran fragmento y a veces está multifragmentado. Aquí en estas vistas oblicua obturatriz podemos ver la luxación de la cabeza femoral con el fragmento de la pared posterior y vemos la
de la cabeza femoral y el fragmento de la pared. Aunque sea el trazo más frecuente, puede ser el trazo más complicado. Tenemos la diversidad de implantes que podemos utilizar nada más para las fracturas de la pared posterior. Tenemos las diferentes vistas tomográficas con la diversidad de patrones que afectan esta pared posterior. El cuarto grupo es la columna posterior, que viene desde la escotadura ciática, y podemos ver cómo está afectada en la AP de pelvis la línea ilioisquiática con un desplazamiento hacia la línea media. Y tenemos la otra radiografía a mano derecha en donde se ve un oblicuo alar afectándose el desplazamiento de la escotadura ciática, el patrón de la fractura. Tenemos las vistas tomográficas nuevamente, en donde pueden ver la axial, el trazo de la fractura. Tenemos la vista coronal y la vista sagital, en las cuales nos concuerdan ese tipo de fractura de trazo simple de la columna posterior. Y por último, el doctor Letournel incluyó esta fractura de trazo simple, que es el transverso, en donde tiene diversas variedades por donde salga el trazo de fractura. Tenemos el desplazamiento completo de la línea media en las dos vistas. Y tenemos el patrón típico en la tomografía del trazo transverso. Ahora, viene el segundo grupo, las combinadas. Se empieza a hacer más complejo el trazo de fractura, en donde vamos a ver que afecta la columna y la pared posterior. Fractura transversa y pared posterior. La fractura de columna anterior y hemitransversa posterior. La fractura en T y ambas columnas. Vamos a ver una por una. La fractura de columna y pared posterior, una P de pelvis, donde del lado derecho ustedes pueden observar el trazo de un fragmento de pared posterior arriba, la parte esfálica, y apenas se alcanza a distinguir un trazo en la escotadura ciática. Pero contamos con nuestras oblicuas. La parte izquierda pueden ver el oblicuo alar con el desplazamiento de la columna posterior a nivel de la escotadura ciática, y en la oblicua obturatriz pueden ustedes ver la luxación de la cabeza femoral y el fragmento de la pared posterior. Tenemos la vista tomográfica, en donde se observan los fragmentos claramente. Segundo patrón es el trazo transverso y pared posterior. Podemos ver el típico trazo afectando transversalmente, y aquí en las vistas tomográficas podemos ver en el extremo superior derecho el trazo transverso, y en la vista inferior la fractura de la pared posterior. Pasamos al tercer grupo de las complejas, la fractura de la columna anterior y la hemitransversa posterior, donde podemos ver los diferentes patrones básicamente, y nos auxiliamos de la tomografía y reconstrucción tridimensional para ver este tipo de trazo. Cuarto grupo es la fractura en T, que es una fractura transversa y que se asocia con una fractura vertical del isquio y puede tener diversas variedades. Aquí pueden ver la oblicua obturatriz, el trazo a nivel de la columna anterior, la radiografía superior es la oblicua alar, pueden ver el trazo de la columna posterior, y en la tomografía de reconstrucción tridimensional pueden ustedes ver la lesión isquiática, es una fractura en T. Y por último, dentro de las complejas tenemos, yo creo que es el peor y el más complejo, que son ambas columnas. Se va a afectar todas las líneas radiográficas en la radiografía. En la P de pelvis puede haber migración de la cabeza hacia la cavidad, y podemos ver en las radiografías oblicuas cómo afecta ambas columnas. Y este es el signo de la espuela, que lo vamos a ver como un signo patognomónico en una oblicua obturatriz. Una vista tomográfica donde vemos cómo se afectan ambas columnas,
y la importancia de la clasificación. Si nosotros no comprendemos el patrón de fractura, no vamos a saber qué tipo de abordaje se va a realizar y cuál va a ser primero. Y por último, ya lo han mencionado los diferentes compañeros, la cual el sistema AO, un sistema alfanumérico, nos indica que el 62 es la región del aceptado. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a pedir favor al doctor Luis Fernando Carrasco que nos ayude a saber resolver las fracturas de estado por vía anterior.